debe garantizar el acceso a la escuela a todos los niños, niñas y jóvenes. Es el primer párrafo. Segundo. Principal objetivo, dice. Sí. Que reciban la además de ser laica y gratuita, debe ser de calidad. Esos son los fines. Pero fíjate, ahora vete al último párrafo de ahí. Este párrafo nos dice qué entienden ellos por calidad. Sí. Ahí hay una pista de lo que dicen ellos que es la calidad. Porque Ahora dice, vete al último párrafo. dice, la educación que recibe les proporcione aprendizajes y conocimientos significativos, relevantes y útiles para la vida. Ahí hay una pista de lo que pudiera entenderse por calidad. Ahora oye esto, el propósito de la educación básica, que es el último párrafo de ahí, más abajo, y media superior, es contribuir a formar ciudadanos libres, participativos, responsables, informados, capaces de ejercer y defender sus derechos, que participen activamente en la vida social, económica y política de México, es decir, personas que tengan la motivación y capacidad de lograr su desarrollo personal, laboral, familiar, dispuestos a mejorar su entorno social y natural, así como a continuar aprendiendo a lo largo de la vida en un mundo complejo que vive cambios vertiginosos. Y luego ya se desglose. De manera más específica, todo egresado de la educación, de este tipo de educación, debe ser una persona que, y luego ya empieza, habla de habilidades y conocimientos, habla de actitudes, etcétera, y va dando así, si lo va perfilando. Sí, son más bien perfiles, pero los fines están acá arriba, derivados del artículo 3, incluyendo, como en el artículo 3 está la cuestión de la calidad, se incluye como uno de los fines, que la educación deba ser de calidad. Pero fuera de eso, el documento más bien lo que contiene es justamente eso, un determinado perfil, donde se va expresando pues prácticamente lo que vamos a encontrar en el plan de estudios, en los programas. Se expresa y comunica correctamente, oral y por escrito, hacen mucho énfasis en la cuestión de la lengua materna y en inglés, en la cuestión pero además, David, sí, fíjate lo que el párrafo ahorita que leyó Chava, capaces de ejercer y defender sus derechos, que participen activamente en la vida social, económica y política de México. Esos son valores del humanismo. Sí, pero el mismo gobierno coarta todo eso. Ah, no, eso es otra cosa. Eso es lo que señalaba Anita. O O sea, el problema, yo no puedo estar en contra de esto. O sea, cuando leo uno los propósitos, los fines, etcétera, dice uno, pues estoy totalmente de acuerdo con esto. El problema es que las estrategias que se están implementando no se corresponden con el discurso. Y es donde tenemos que estar pendientes, ¿no? Lo mismo ha sucedido siempre con el artículo 3. La interpretación es... no solo las interpretaciones, sino las acciones y estrategias que se derivan de eso, pues no se corresponden con el texto constitucional. Como no me acuerdo quién fue uno de esos pensadores mexicanos al que le dijeron que la educación era, que la constitución en los años 40 era roja. Pues una constitución roja, no, dijo, es violada. O violenta. Violada. Lo mismo sucede, es decir, hay que ver qué tan congruente es el discurso que emite la Secretaría de Educación Pública con las estrategias y las acciones que está desplegando para desarrollar esto. A mí me parece que hay grandes incongruencias. Entre otras cosas, miren, si nos vamos al párrafo ese que acaba de leer Irma, donde habla de personas con esas características. Sí, dice, contribuir a formar ciudadanos libres, participativos, responsables e informados, capaces de ejercer y defender sus derechos, que participen activamente en la vida social, económica y política de México. La primera pregunta sería, ¿los profesores realmente tienen estas posibilidades? O sea, el sistema educativo se corresponde, ya no el sistema mexicano, el sistema educativo se corresponde con estas características. Plantea de todos modos
cómo se plantea también un perfil docente. Para eso la formación tiene también una propuesta, ¿no? Desde este modelo educativo. Se supone. La respuesta es no, Chava. Aquí el problema es que alguien desde, bueno, una de las grandes incomodidades, ahorita vamos a ver lo de la escuela al centro, donde se plantea la autonomía de los centros escolares. Si ubicáramos las concepciones que hay relacionadas con la autonomía de los centros y con la capacidad de toma de decisiones en el contexto, etcétera, un ambiente de esa naturaleza se correspondería con este discurso. O sea, un ambiente de apertura, de democracia, de participación, responsable, comprometida, ética. Luego el problema viene en la forma en que están organizadas las escuelas. La misma SEP lo declara, es un sistema jerárquico, estratificado, donde las órdenes vienen de abajo hacia arriba. Cuando viene el diagnóstico decimos, está muy bien, o sea, hay una declaración de mea culpa ahí, pero luego las acciones no me dicen que estén justamente atendiendo esta situación y de que vaya a cambiar el esquema piramidal. De arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo, piramidal, como está organizado el sistema educativo, ni los mecanismos de control de carácter político, incluso ideológico, que están presentes en las escuelas. Porque salvo las escuelas rebeldes de allá de los estados del sur del país, la disciplina es lo que impera en el resto del país. Y si uno no se disciplina mínimamente, un supervisor o alguna otra autoridad educativa te llama y te dice qué pasó. Aquí habla de personas que defienden sus derechos y sin embargo se reprimen cuando Si se les resuelve el día. O sea, si los profesores no están en condiciones de ejercer plenamente sus derechos ciudadanos, entonces ¿cómo van a educar en ese ambiente de libertad y de participación, con un alto sentido crítico a las nuevas generaciones? Ahora, ya dijimos aquí en este cuerpo académico que estamos con un gobierno absolutista, un gobierno... No me parece muy extremo eso sí. Pero es sí autoritario. No, el absolutismo es la supresión total. Es asfixiante. Sí. Pero así está respecto Pero a sí Chiapas, autoritario. a Oaxaca, o sea, ¿cómo está así completamente? Es una respuesta autoritaria, sí, sí lo es. Pero si no están trabajando, ¿cómo responden? O sea, en cualquier lugar es también lógico, si no trabajas, o sea, no estás haciendo lo que para lo que se trata. Es una lógica y hace que funcionalista y lo que quieras. Sin embargo, ¿de qué se trata? ¿Para qué sirve el ser docente, pues? O sea, también no se puede ser tan radical en juicios de ese tipo. Puedes hacer lo que quieras, puedes cerrar una pasada, puedes cerrar el negocio de otra persona, puedes meterte a la casa de alguien, puedes destruir edificios y ser, o sea, no pasa nada. Porque eso también, Estados Unidos y esas cosas también hay otro, ¿no? O sea, no digo que deba ser así, pero también es muy radical el juicio de decir que por eso es represión y luego que le toca hacer entonces al Estado. Eso también habría que discutir. Está justificada la violencia, señor. Yo digo, a ver, ¿por qué hay las reacciones a muchas acciones y estrategias del Estado? En concretito, ¿por qué nosotros, a ver, si nos ponemos en el parecer, estás para que cumplas tus deberes ciudadanos, para eso estás en este mundo? Pero también tengo derechos y en la medida en que no se atienden mis derechos, en esa medida yo exijo, ¿verdad? Que se respeten y por eso entonces actúo, porque entonces de la otra parte, o sea, a ver, yo estoy cumpliendo, yo como ciudadano pago impuestos, cubro mis horarios, cumplo todo, hasta en lo más mínimo, en las reglas de tráfico, en todo, soy un ciudadano ejemplar, ¿ya? Pero resulta que de la otra parte no se está correspondiendo
con lo que yo hago. Entonces, en esa medida, pues yo reacciono y yo exijo y yo pido. O sea, ¿por qué? Lo llevo a un ejemplo muy simple. ¿Por qué se empezaron a dar, por ejemplo, en cuestiones de seguridad, la cuestión de los fraccionamientos cerrados? Por la violencia, la inseguridad, el Estado no es capaz de garantizar la seguridad de los ciudadanos. Entonces yo busco la manera de enrejarme en casa, de poner todo lo que sea para resguardar mi seguridad y mis bienes. Pero entonces resulta que el Estado, por ejemplo aquí en Chihuahua, la presidencia dice, nada más que te voy a cobrar porque tienes cerrado. A ver, ok, quito las puertas y garantízame que está resguardada mi seguridad. Entonces, en esa medida, a ver, como maestros, ok, yo cumplo, yo voy a la escuela, un poquito lo que sea, David, ¿cómo voy a promover en mis alumnos la libertad, el respeto y demás, si están sobre de mí y yo no hago nada? O bueno, tanto como no nada, no me quedo y cumplo y no tengo posibilidades de defensa, porque entonces sí estaríamos en un estado absolutista. O sea, nada más de acá para allá, y si te sales de aquí, tienes tu castigo. O sea, como que hay que sopesar estas situaciones. Me parece que estaba alguien antes de Claudia, ¿no? Héctor Mario. Héctor Mario y luego. Yo siento que la lógica de Shaw nos lleva a una situación de justificar la no funcionalidad del Estado. Entonces, si utilizamos esa lógica, que dice, es la lógica de Ricardo Alemán, de Lourdes de Mola, de todos ellos, de que dicen, tú estás violentando la situación y la estabilidad social. ¿Qué quiere decir? Que entonces que lo que les pasó a los 43 era justificado porque estaban violentando, estaban secuestrando camiones. Entonces los mataron, se lo merecieron, desde ese punto de esa lógica, ¿no? Entonces los maestros salen, como dice Anita, salen a la calle porque no hay otra solución. Hay oídos sordos por parte del Estado. El Estado no proporciona respuestas, no da las respuestas adecuadas y solamente responde, pero en un sentido de reactivo, de decir, tú sales a la calle y te reprimo, te voy a suprimir las plazas, te voy a despedir, etcétera, así. Pero no dice, voy a solucionar tus problemas. Se supone que una de las problemáticas que se está pidiendo en la calle ahorita en contra de la reforma es que no hay los recursos suficientes para darle para la infraestructura de las escuelas. Había 50,000 millones, ya los recortaron para la cuestión de la infraestructura, y cada vez es menos y menos y menos. Entonces el discurso en eso quedó nada más. ¿Qué va a suceder? Las escuelas de calidad, las escuelas al 100, es otro rollo. Entonces va a llegar un momento en que esto llegue en crisis y van a decir, tú mantente en silencio porque para eso se te paga, y si no lo estás haciendo, entonces no estás cumpliendo con un contrato. Por lo tanto, eres merecedor de ser despedido o ser reprimido. Y eso la sociedad desde ese punto de vista lo ve justificado. Entonces me parece que es una manera muy irracional de visualizar las cosas y no ver los antecedentes y las respuestas y las situaciones que rodean un fenómeno, ¿no? Siento que es una posición neoliberal, totalmente así oligárquica. Claudia. ¿Me vas a Sí. contestar? Sí, yo quiero contestar. No, pero le pasó una cosa. Sí, no, pero no tiene ahorita la opción de réplica. ¿No tiene? Sí, tienes alguna Lo que respuesta. pasa es que a veces los ejemplos se vuelven extremos y parece que justificaran y fundamentan. Por ejemplo, esto de los 43. Si estaban secuestrando vehículos o si estaban haciendo desmanes o lo que sea. Lógico que desde el punto de vista de la ley, es en todo caso aprécienlos, ténganlos, algo, pero no que los mate. O sea, es ilógico. Ahí hay una acción similar. No se trata de matarlos. Se fueron, fue extremo todo esto y por otras razones, pero el Estado de Derecho no dice que sea así. O sea, el Estado de Derecho te dice hasta dónde también. La cuestión es que se opera de otras maneras. Sí, es cierto, totalmente. Sin embargo, eso no quiere decir también que si estás violando la ley, puedes hacer lo que te da la gana y nada. O sea, tú puedes agarrar las casetas cuando quieras. Además, vamos a agarrar las casetas y pedimos que nos den 35 pesos para mantener la maestría del cine. Podemos hacerlo también y que nadie nos diga nada. O sea, tampoco se vale todo eso. Entonces, y estamos pidiendo seguridad, pero luego estamos nosotros, o sea, aceptamos
que en ciertos casos sí se puede hacer. A ver, si nosotros vamos viajando por esas carreteras enforestadas, tomada la caseta y todo eso, y no nos dejan pasar y duramos horas y horas ahí, ¿a poco vamos a estar de acuerdo? Luego empezamos a decir, hombre, deberían dejar pasar a los que no traen mercancía, deberían dejar pasar a los que vienen de otro estado, o sea, a mí, en mi caso, pero siempre hacemos eso nada más, pero de inmediato cuando nos afecta reconocemos que hay algo ahí de violencia, aunque sea por un movimiento justo según esto, que luego también eso se tiene que analizar, ¿no? Pero creo que a veces las justificaciones que damos y decir así como, es que eso es neoliberal, eso es funcionalista, eso es... Y luego, ¿qué entonces? ¿En qué sociedad vamos a vivir? ¿Cómo vamos a vivir? Estoy de acuerdo que sea lo más democrático, que sea lo más libre, que sea... La cuestión es cómo lo operamos. O sea, también ser anarquista nos lleva a otros conflictos graves, porque entonces ya no nos respetamos entre nadie, es más inseguridad. Claudia. Es que me quedé pensando en, estoy de acuerdo con esta última parte que comentaba también, pero Más sube un poquito el volumen. retomando lo que veníamos planteando y me quedo pensando en esto de que entonces si los maestros y maestras están viviendo en ese contexto de represión, de incertidumbre, de temor, de miedo, es lo que van a enseñar. O sea, caray, me mueve. Sí, entonces no es posible lograr aprendizajes significativos, no es posible sembrar en el alumnado esa semillita, aunque sea, ¿no?, de pensamiento libre, crítico y demás. Es que creo que no, o sea, yo creo que no, personalmente creo que sí es posible y que de hecho comentaban, entonces, ¿cuál es la razón de ser del ser docente, vaya, de la práctica docente? Entonces, mientras no cambien esas condiciones, incluso pues se van a recrudecer, tal es el panorama, ¿sí? En cuanto a estas líneas de política internacional que hemos estado analizando. Y me quedo pensando, bueno, pues ¿qué hacer? Vaya, ¿sí me explico? O sea, ¿qué hacer? Porque si esas condiciones no cambian y nosotros estamos concluyendo que no es posible, entonces pues cambiar las cosas, cambiar las realidades del alumnado, porque nosotros estamos viviendo en ese contexto, pues entonces ¿qué nos espera, no? O sea, ¿qué le espera a la educación de nuestro país? Bueno, lo que pasa es que yo no compartiría las visiones tremendistas de que nada se puede hacer, porque si no, pues definitivamente entonces no hagamos nada. Sí. O sea, no tiene caso moverse. Yo pienso que evidentemente el Estado tiene determinadas obligaciones y tiene que hacer su jugada. Y esa jugada evidentemente está ligada a intereses de carácter político, pero también fuertemente intereses de carácter económico, y no locales sino internacionales. Y esa es una realidad que no podemos soslayar. O sea, así es el asunto. Nos gustaría que no fuera así, pero así es. La respuesta es: debemos quedarnos con los brazos cruzados. No, a mí me parece que la lógica es crear una conciencia crítica. La pregunta es, pero para crear una conciencia crítica en el alumnado se requiere un profesor con conciencia crítica. Ese es el problema, con una conciencia ética. Y no estamos hablando de extremismos, porque evidentemente la salida anarquista no es la mejor respuesta a este asunto, ¿no? A mí me parece que la mejor respuesta es y yo he insistido mucho, la construcción de ciudadanía. O sea, ¿qué implica ser ciudadano? Aristóteles dijo: el hombre es un animal político, que literalmente significaba: el hombre es un animal de la polis, o sea, es un animal de la ciudad, es un ciudadano.
O sea, ser ciudadano implica participar. Pero los griegos tenían muy claro quiénes eran los ciudadanos, ¿no? Los ciudadanos eran los que tenían derechos políticos. Y Atenas era una democracia. Por lo tanto, toda la ciudad se reunía en pleno y tomaban decisiones. Y obligaban a quienes estaban al frente, que por cierto eran removidos periódicamente, es el origen de la democracia, los obligaban a que siguieran las directrices que marcaba la mayoría. Era un gobierno de la mayoría, auténticamente democrático. O sea, democracia totalmente horizontal, no representativa. Naturalmente, conforme las sociedades se van complejizando y nacen las democracias modernas, pues tienen que ser representativas, porque no puede reunir a millones de personas. Pero eso no implica la renuncia a la ciudadanía. O sea, la ciudadanía implica responsabilidad y corresponsabilidades, pero implica también esfuerzos. O sea, no estamos educados ciudadanamente, porque si hay por ejemplo, alguna comparecencia en el Senado de la República o en el Congreso del Estado o en el Congreso de la Unión, pues dejamos que sean los diputados quienes se encarguen de eso. Si hay un cabildeo respecto a los quemadores ¿cómo se llaman donde se procesa la basura? No vamos. Los sistemas de procesamiento de la basura. No vamos porque eso alguien, que no soy yo, tiene que hacerlo. O si hay baches en la calle y demás, pues el municipio, ¿no? Pero yo como ciudadano tengo la obligación de exigirle al municipio y hacer denuncias. Y bueno, es un círculo vicioso porque el otro asunto es ese, de que no hacemos denuncias. Pues, ¿para qué? ¿Para qué denunciar si de todos modos va a suceder lo mismo? Pero eso nos lleva al otro asunto de la cuestión del manejo del Estado, la cuestión de la legalidad y la institucionalidad. Hay una crisis en el Estado cuando el ciudadano, la ciudadanía se inhibe también, o la posibilidad de participar ciudadanamente como ciudadano, se inhibe cuando no hay mecanismos de participación. Y es cuando se desborda, porque la única forma de participar es gritando a la calle o tirando pedradas, etc., ¿no? Es decir, cuando no hay los canales adecuados y democráticos de participación, ¿sí?, corremos el riesgo justamente de que se desborde, o sea, se colme el jarro y se desborde. Pero tiene que ver con crisis de institucionalidad y legalidad. Es decir, no confiamos, no hay instituciones confiables a quienes acudir en busca de justicia. No hay instituciones a quienes podamos acudir y confiar en ellas para buscar el mejoramiento de las condiciones de la población. Y por supuesto la impartición de justicia es deficiente. Entonces yo sé que si denuncio, pues evidentemente no voy a tener ningún resultado, pero es un círculo vicioso. Si soy un ciudadano, un verdadero ciudadano crítico, tengo que hacerlo aunque sepa que no va a pasar nada, porque en la medida que hay más gente que hace eso y que empuja de abajo hacia arriba, por supuesto que las cosas tienen que cambiar. Si yo como profesor digo, es que no hay nada que hacer porque mis alumnos vienen sin desayunar y porque no traen libros, etc. No, algo tengo que hacer. Esa es mi responsabilidad. Y es mi responsabilidad que mis alumnos aprendan más y mejor, ¿sí?, independientemente de las circunstancias. Esas son las circunstancias en las que trabajo, así le voy a hacer. Perdón, Richie, no sé, ¿alguien más? Yo iba a hacer una acotación de antes, había dicho. Sí. Nada más, sugiero que veamos lo que sí dice el modelo y lo analicemos, lo busquemos así en este término, porque nos apasionamos y nos vamos con el tema. Entonces, a ver si podemos hacer eso. Bueno, vamos a retomar esas dos participaciones y luego entramos a... Y luego, siguiendo en tu idea, el profesor de pronto entonces tiene la opción de qué hace ante una carencia y ante un problema. Se pone a resolver lo que está a su alcance o se pone a demandar a alguien que debiera resolver esto. Y llevándolo a extrapolar las cosas, si se sigue el camino de mandar, y no es una persona, son cientos, son miles,
Entonces la demanda se transita al nivel de huelga y paras el servicio educativo, paras la maquinaria. Esa es una huelga legalmente establecida o no considerada legal, pero en los hechos es una huelga. Y entonces, la vez pasada comenté, me parece que está sucediendo una estrategia de guerra. Y en esta estrategia de guerra es contra el Estado y el Estado contra otras fuerzas que están tirándole duro al asunto. En ese nivel de estrategia de guerra es muy complicado porque ya el objetivo no es la educación. Por ahí te llaman. Y no es la demanda, no es la demanda específica, no lo es. Ahí voy. Miren, es muy dramático esto. Los profesores pueden y tienen razón en unas partes, pero la ciudadanía también tiene otra parte de razón. Y ayer, en la sesión pasada establecimos que también los maestros tenemos una parte de culpa en el problema. Y digo tenemos, aunque yo me achique que piense que poquito y que el vecino de enseguida tiene un freno que ver. Pero aquí, la vez pasada pensamos y dijimos, no, parte de esa imagen que está allá sí tiene cierto sentido, porque sí dice cosas de la práctica. Es complicado porque esta estrategia de guerra, miren, profundícenle poquito. Este modelo que hoy es oficialmente la arenga a la educación del nuevo periodo que siga, esto es como si fuera un misil gigantesco que está lanzado al país en una estrategia de guerra. Ya atoró por acá legalmente, hizo procesos, tensó las cosas con sus criterios del Pacto por México y lo que derivó en las reformas estructurales, y esto ya se armó eso en una visión y se lanzó. Hubo resistencia. Si no hubiera habido resistencia, a lo mejor este modelo se tarda hasta más en salir. No hubiera salido. Pero entonces, como vieron que se seguía prolongando y seguían aciertos de la movilización, de la estrategia de guerra de la otra parte, entonces lanzan la madre de todas las batallas, que es esto. Y lo lanzan, y también la vez pasada lo analizamos, como aquí en Chihuahua. Después del coscorrón, después de los fregazos contra los profes con barrio, entonces trata de dialogar y construir un plan de educación. Acá también. Entonces, depende de dónde nos posicionemos. Ahí está la cuestión. Si yo me posiciono desde el punto de vista del estanquillo que está cerrado porque hay un plantón ahí enfrente, ese análisis tiene razón porque la economía de esa persona que vive de ese estanquillo ya se torció, a lo mejor. Pero también tiene razón un profe, padre de familia, que tiene a su hijo en una primaria o en una secundaria y que de pronto 3 horas de la mañana no tuvo clases y anduvieron en un infierno los alumnos encerrados en el patio, acá en el estado de Chihuahua, no en el sur. Tiene razón el padre de familia de poder reclamar y decir, ¿qué pasó? Pues ¿qué están haciendo los profes? Como pudiéramos tener razón aquí mismo en el sitio. Depende desde dónde lo veamos. Pero lo interesante aquí es que las cosas no son en blanco y negro. No tiene razón este y el otro está equivocado. Se tiene que analizar la racionalidad que hay en todo el proceso. Renzo y Anita. Bueno. Y luego seguiríamos, ahí cerramos y seguimos con la propuesta esta de Chava, la moción que hace, porque sí tenemos que irnos al contenido. Yo veo pues el modelo que como dijeron ahorita, ¿quién le pone pelos al modelo? ¿No? Sería algo ideal. Sin embargo, la realidad es que no, ni se están llegando ciudadanos así, digo, pocos. Quien reclama es porque tiene síntomas de que es un buen ciudadano o que visualiza esa parte, pero la realidad es que lo que está egresando en las escuelas públicas no está siendo así, ni en las privadas. Sin embargo, me ha tocado evaluar instituciones educativas en niveles básicos, donde el maestro le exigen más
pero sin embargo el mismo maestro se autoexige más